Bueno, chicos, entonces, ahora sí, les comparto la guía de esta semana, la guía número 3, en donde el tema va a ser dominios, aplicación y modelado de software. ¿Cuáles son los objetivos de esta guía para esta semana? Como objetivos generales, pues vamos a tener el conocimiento de los dominios del software como objetivo general y adicionalmente identificar cuáles son los aspectos de la naturaleza del software. Como objetivos específicos vamos a tener analizar el algoritmo para la práctica de la ingeniería de software y adicionalmente identificar cuál es el modelado de los diferentes métodos dentro de la ingeniería de software. Entonces, para esto, pues vamos a ver los temas que son algoritmo para las prácticas del software, los diferentes modelados de los métodos de ingeniería de software y cuál es el flujo del proceso de un software. Para eso, pues vamos a continuar con nuestra bibliografía, que va a ser el libro llamado Ingeniería del Software, un enfoque práctico, de la editorial McGraw-Hill, y el documento Apuntes de Ingeniería de Software, del autor Salvador Antelmo Casanova Valencia. Para esta semana, pues les voy a compartir estos tres videos que van a ser los recursos como material adicional de los temas del modelado de sistemas, un tema adicional que va a ser los mitos informáticos y cuáles son los diferentes procesos del software. ¿De acuerdo? Bien. Ahora pues pasaré a mostrarles las diapositivas de esta semana. Profe, esa diapositiva también nos la envía, porfis. Sí, claro. Yo les comparto todo el material, la guía, el taller y las diapositivas y las grabaciones también. Bueno, entonces, como les mencioné, el tema... Gracias. Dale, listo. Como les mencioné, el tema de esta semana pues va a ser los dominios, aplicación y modelado de software. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de los dominios? Pues vamos a hacer referencia a aquellas categorías dentro del software que permiten realizar labores cotidianas o permiten realizar diferentes labores de nuestra vida diaria. Para eso, pues vamos a tener que todos los técnicos, tecnólogos e ingenieros que se relacionan con las tecnologías de software, pues van a tener diferentes retos que afrontar. Entonces, ¿cuáles son estas categorías? Vamos a tener software de sistemas, software de aplicación, software de ingeniería y ciencias, software incrustado, software de línea de productos, aplicaciones web y por último, software de inteligencia artificial. Entonces, ¿en qué consiste cada uno? El primero es el software de sistemas. Este software pues, hace parte de un conjunto de programas en el cual pues, da servicio a otros programas. Va a procesar estructuras de información complejas pero deterministas. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a mirar cuáles son las características que tiene este software. La principal es que tiene una gran interacción con el hardware. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a ser un software que requiere el consumo de los recursos del computador, de aquellas partes físicas que tiene el computador, como lo puede ser la memoria RAM, el disco duro, la tarjeta gráfica, el procesador. Entonces tiene la ventaja de que hay un uso intensivo de usuarios múltiples, tiene recursos compartidos, o sea que no solamente un usuario puede usar este software, hay una interactividad con otros usuarios. Tiene algunas estructuras complejas y algunas interfaces externas que son múltiples. ¿En dónde podemos mirar esto? En la vida real, pues esto quiere decir que eh, una aplicación puede ser los software los software de redes, aquellos software que me permiten generar una conectividad con dos o más dispositivos. Por eso, se utilizan procesadores de telecomunicaciones. Cuando hablamos de telecomunicaciones, la palabra, la raíz, o bueno, la raíz no, el prefijo tele quiere decir a distancia, comunicaciones a distancia. Por eso lo utilizan en software de redes, para poder conectar dos o más dispositivos. Ahí podemos mirar celulares, computadores, servidores. Todos me generan una conexión. Entonces este software lo que hace es que eh, genera un consumo considerable de los recursos de la parte física del hardware que tiene el equipo
para poder pues procesar diferentes procesos, o sea, para poder realizar diferentes tareas que me permitan generar una conectividad. En esencia es eso. Todos los operadores de telefonía y de telecomunicaciones pues requieren de estos equipos, requieren de estos software, en los cuales se pueden hacer diferentes labores, como mirar la directividad de una antena, pueden mirar eh, que el ancho de banda de algún equipo, pueden mirar pues tiene diferentes propósitos orientados hacia las telecomunicaciones. ¿Cuál es el software ahora de aplicación? Pues vamos a tener que, hay aplicaciones que son convencionales y este software permite realizar el procesamiento de datos en tiempo real, procesamiento de transacciones en puntos de venta, control de procesos de manufactura. Esos son procesos que se realizan en tiempo real. Entonces, por ejemplo, yo en algún momento les mencioné, por ejemplo, cuando ustedes van a un supermercado o algún almacén de cadena, ustedes están haciendo la fila para pagar. Hay un software que me permite a mí tomar la lectura de cada producto y al final pues generar una factura. Entonces es un software que requiere realizar una labor en tiempo real. No es una labor prolongada ni es una labor a mediano o largo plazo. Es una labor que se requiere hacer en ese mismo instante. Entonces pasa con todo lo que sea transacciones, pasa con todo lo que sea ventas, pasa con todo lo que sea manufactura. Entonces, esos son software que podemos ver en diferentes sectores de la economía. Pero ¿qué software podemos utilizar nosotros a diario para realizar múltiples labores en tiempo real? Uno de los más utilizados es el Office, ¿cierto? El sistema operativo de Microsoft, Microsoft Office. Pues como Microsoft es el sistema operativo más utilizado en el mundo, pues nos ofrece una plataforma que se llama Office, en donde nosotros podemos realizar múltiples tareas o diferentes labores. Algunos ejemplos pueden ser los que vemos en la imagen. En el caso de Excel, pues en Excel, pues nosotros vamos a poder observar que se manejan hojas de cálculo que están distribuidas por celdas, que parecen unas casillas, en donde yo puedo organizar información, puedo realizar tablas, puedo realizar gráficos también. Entonces, en el caso de Excel, pues está orientado hacia lo que es contabilidad, hacia lo que es economía, hacia lo que es estadística, hacia esos sectores que requieren procesar información en tiempo real. Entonces, por ejemplo, en toda oficina o en toda empresa se requiere el manejo de esta herramienta para poder hacer inventarios, para poder hacer facturas, para poder llevar el control de la información mediante tablas, gráficos, bueno, diferentes opciones que nos ofrece la herramienta de Excel. El caso de OneNote, bueno, OneNote de pronto no es tan utilizado, pero se utiliza mucho en el sector de educación. ¿Por qué? Porque nos ofrece la facilidad de realizar notas, de poder escribir. Si yo tengo una tablet digital con un lápiz digital, pues yo puedo realizar anotaciones, puedo realizar eh, gráficas, puedo compartir pues, diferentes informaciones que me permitan a mí expresar un tema. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, al principio en los colegios cuando pues había que estar en casa, las clases se veían de manera virtual. Entonces, que le tocaba a los docentes utilizar plataformas como esta para poder escribir, pues como ya no había un tablero, ya no había un salón de clase, pues esto pasó a ser el tablero. Y de esa forma el profesor podía realizar la explicación de los temas, podía colocar gráficas, podía hacer todo lo necesario para poder dar a entender el tema que se necesitaba explicar. Entonces, eso también pues, se volvió una herramienta en tiempo real en el sector de educación. No solamente en los colegios, en universidades, en todos los institutos educativos, pues pasó de esta manera. Y pues hoy en día, a pesar de que la pandemia ha mejorado en ciertos aspectos, pues se sigue utilizando, porque pues es una facilidad a la hora de dar clase de manera virtual. Luego tenemos Outlook, que este pues ya se utiliza más en las empresas. ¿Por qué? Porque es la herramienta que ofrece Microsoft para utilizar un correo, para poder hacer reuniones. De que si yo necesito enviar, por ejemplo, de una dependencia de una oficina,
a otra dependencia de la misma empresa, pues puedo enviar correos, puedo enviar informaciones, puedo hacer reuniones en donde pues se pueda tratar cualquier tema en tiempo real en ese mismo instante. Luego tenemos Word, pues Word es una herramienta muy conocida, se utiliza para realizar múltiples documentos con diferentes finalidades, hojas de vida, oficios, trámites, lo que se requiere hacer en el momento. Que si yo necesito hacer una carta para una recomendación o necesito pasar una hoja de vida que me van a llamar de tal empresa, entonces puedo hacer la hoja de vida, imprimirla y llevarla. Y en el caso último de PowerPoint, pues como lo podemos apreciar en esta misma clase, pues es una herramienta que nos permite mostrar información mediante diapositivas y pues nos ofrece, digamos, un dinamismo y una interactividad entre pues, el usuario y la máquina para que yo pueda expresar una idea. En este caso, pues mediante una exposición, eh, poder explicar algún tema. Ahora tenemos el software de ingeniería y ciencias. Este es muy interesante porque es muy aplicado en la industria. Entonces, es un software en el cual nos permite realizar simulaciones de diferentes sistemas. Nos permite realizar aplicaciones que sean interactivas. Y también algunos software ofrecen la ventaja de que todas estas interacciones y todas estas simulaciones se realicen en tiempo real. Entonces, las características que tiene este software, pues va a ser que tiene algoritmos para procesamiento de números o procesamiento de algunas variables y que tiene versatilidad de aplicaciones. Cuando hablamos de versatilidad de aplicaciones, pues quiere decir que nos ofrece múltiples propósitos, nos ofrece poder realizar muchas tareas al mismo tiempo o que podamos realizar diferentes tareas, dependiendo de la necesidad que tenga el usuario, pues se pueda realizar esa labor. ¿Qué ejemplo podemos observar en este caso? Hay un programa, un software llamado Proteus, en donde pues aquí vamos a poder apreciar el esquema de un circuito electrónico. Entonces, en el caso de Proteus, Proteus nos ofrece poder simular diferentes dispositivos eléctricos y electrónicos. Adicional a eso, también nos ofrece simular diferentes herramientas o dispositivos para poder observar el comportamiento de un sistema. Entonces yo puedo colocar resistencias, puedo colocar diodos, puedo colocar capacitores, inductores, puedo colocar dispositivos como fuentes de voltaje, fuentes de corriente, podemos tener también un osciloscopio, en donde, por ejemplo, en este caso, que es de electrónica, podemos observar un micrófono junto con unas fuentes de voltaje y un parlante. Entonces queda mediante la fuente que está ahí que podemos determinar y el osciloscopio que podemos determinar, pues el comportamiento que tiene ese sistema. Vemos la onda que tiene ahí, vemos cómo pues podemos controlar diferentes aspectos como el voltaje, la corriente, qué tan la amplitud para poderla observar mejor y pues de esa manera poder tener una simulación de cómo es el comportamiento de ese sistema para poder encontrar fallas o para poder realizar, digamos, un esquema ideal de cómo debe funcionar algo. Entonces, por ejemplo, si tengo un equipo y yo sé qué componentes tiene el equipo en su placa, puedo hacer la simulación, puedo utilizar los dispositivos que no tengo, por ejemplo, en el caso de las fuentes o el osciloscopio, y mirar cómo se debe comportar ese esquema o ese sistema. De manera que cuando lo hagan en físico, cuando lo haga ya en utilizando los implementos reales, pues pueda tener una idea de cómo debe funcionar realmente. Entonces, esto es muy interesante porque no solamente se aplica en electrónica, se aplica en toda la ciencia. Es una herramienta bastante importante y provechosa. Luego vamos a tener el software incrustado. Pues como su palabra lo indica, incrustado quiere decir que viene al interior de, que es un programa que viene al interior de un dispositivo para cumplir una función. Claro, ustedes me dirán, pues,
todo el software es virtual y viene incrustado en algo físico como un computador, por ejemplo. Y yo les voy a decir que sí, eso es cierto. Pero este tiene la particularidad de que no necesariamente tiene que tener un operador. Es decir, ofrece cumplir algunas funciones. El problema es que vamos a encontrar algunos dispositivos en donde las funciones son limitadas. Por ejemplo, yo con un computador puedo hacer múltiples tareas, puedo realizar múltiples funciones, pero cuando hablamos de un software incrustado, hablamos de un software, un programa que me permite realizar una labor en específico. Entonces, un dispositivo al final pues va a poder implementar, va a poder controlar algunas características para poder realizar una función para el usuario final. ¿En dónde podemos observar esto? Esto lo podemos observar en múltiples dispositivos de la vida cotidiana. En la imagen podemos apreciar algunos dispositivos como una lavadora, un cajero automático, un microondas, una nevera. Y aquí hay algo interesante. En esta imagen donde está la lavadora, podemos encontrar la palabra Smart. Pues cuando podemos hacer un recuento de la evolución de la tecnología, antes, hace unos años atrás, una década o dos atrás, no mencionábamos la palabra Smart en algunos dispositivos. ¿Por qué? Porque no cumplían labores de manera digital. Ahora sí lo hacen. Eso ayuda a que sean más independientes, a que no requieran tanto de un operador todo el tiempo para poder realizar una función. Entonces, por ejemplo, en el caso de la lavadora, yo puedo programarla para que haga cierto ciclo de lavado, para que haga cierto ciclo de secado, para que tenga un temporizador de cuánto tiempo va a estar, para yo poder saber mediante algún tablero digital cuánto se va a demorar en cada ciclo y de la misma manera, pues al final que realice todo ese proceso, tenga un apagado automático. Eso ofrece múltiples comodidades dentro de la cotidianidad. Lo mismo pasa con la nevera. Yo puedo mirar a qué temperatura está al interior para los alimentos y todo lo que yo vaya a guardar. También puedo regular su funcionamiento. Puedo mirar en qué momento va a estar encendida, en qué momento puede estar apagada para que pueda hacer un ahorro de energía. Todas esas labores pues, se hacen ahora con un software incrustado. Lo mismo pasa con los cajeros, que ya pues ofrece múltiples beneficios dependiendo de la necesidad del usuario. Entonces, en este caso, las tecnologías que son smart, pues permite que los dispositivos cotidianos, que son los más utilizados, pues puedan ofrecer diferentes comodidades. Entonces, hay algo muy interesante en este aspecto de software incrustado, y es el Internet de las cosas. De pronto, no sé si lo hayan escuchado en algún momento. Cuando hablamos del Internet de las cosas, estamos hablando de que los dispositivos puedan generar alguna conexión a Internet. Eso es muy, muy interesante y es algo que ya se está trabajando, ya lleva un tiempo trabajándose y pues vamos a poderlo observar en un mediano plazo o un largo plazo, una evolución, en donde yo puedo tener dispositivos en casa conectados a Internet, puedo tener la lavadora conectada a Internet, puedo tener la nevera conectada a Internet, puedo tener la cocina conectada a Internet, de tal manera que yo diga, me fui de la casa, salí rápido con afán, me agarró el tarde, y cuando me di cuenta, A desayunar. perdón, regálame un segundo. Ahora sí, qué pena, estaba mi hijo por ahí dando vueltas. Bueno, entonces, les mencionaba que en este caso del Internet de las Cosas, si yo, por ejemplo, salí de afán y yo digo, ay, no sé si si dejé encendida la estufa, no sé si desconecté cierto dispositivo. Entonces, como ya están conectados a Internet, pues yo puedo hacer una revisión, de decir, dejé la lavadora prendida, pues la puedo apagar.
los dos dispositivos se sincronizan en Internet y puedo utilizarlo para poderlo apagar. Bueno, entonces, si, si necesito pues, realizar esa labor, pues lo puedo hacer mediante Internet. Lo mismo pasa con los televisores, con cualquier dispositivo que yo tenga en casa, incluso los automóviles también van a llegar a ese punto de que pues, van a estar conectados a Internet. Entonces, toda esa tecnología smart pues, nos permite tener múltiples comodidades y que los dispositivos que antes veíamos de forma análoga, pues ahora pues, van a poder realizar funciones de manera digital. Esa es la ventaja del software incrustado. Ahora tenemos el software de línea de producto. Entonces, pues este es más comercial porque está diseñado para proporcionar una cantidad específica para un uso de muchos consumidores diferentes. Por ejemplo, tenemos control de inventario de productos y también pues vamos a tener que estar orientado hacia las aplicaciones de las finanzas personales o de negocios. Entonces, bueno, este es más orientado hacia el sector de economía, hacia el sector financiero. Ese pues tiene ese propósito específico. Luego tenemos las aplicaciones web o las web apps, en donde pues vamos a poder encontrar un conjunto de archivos de hipertexto vinculados que presentan información con uso de texto y gráficas limitadas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando miramos una página de internet, nosotros estamos viendo una información. Si ustedes entran a cualquier página, llámese por ejemplo Facebook, ustedes tienen ahí, pues tienen el logo, tienen publicidad, tienen el acceso para poder ingresar su información. Cuando ingresan, pues tienen la posibilidad de interactuar con otros usuarios. Entonces, para poder realizar eso, pues hay que tener un software que me permita a mí vincular toda esa información, poder codificarla de tal manera que pueda mostrarse hacia un usuario final. Entonces, esto también pues tiene una base corporativa, es decir, pues también está vinculado de manera empresarial, no solamente doméstica, porque pues todas las personas en casa lo utilizamos, pero pues también se requiere ese tipo de programas al nivel profesional, a nivel ya de negocios, a nivel ya de economía, ¿sí? Pues todo eso hace parte de una globalización, por eso en la imagen vemos diferentes dispositivos, celulares, tablets, computadores, en cual todo va a estar conectado porque permite que haya una interactividad en los diferentes usuarios. No solamente uno que está en casa, sino también las personas que están dentro de una oficina, las personas que están en una empresa, que están en su propio negocio, aquellas que están necesitando interactuar con otras personas, básicamente. Luego tenemos el software de inteligencia artificial. Este pues ya es un poco más avanzado porque hace uso de algoritmos que no son numéricos para resolver problemas que son complejos. ¿En dónde se utiliza este software? Se utiliza en el área de robótica, se utiliza en redes neuronales, pues ya es digamos, algo más especializado porque está aplicado hacia otro tipo de necesidades. Por ejemplo, cuando necesitamos hacer reconocimiento de patrones, cuando son de imágenes y de voz. Entonces, digamos, este no es tan doméstico, este es un poco más avanzado. Pero de igual forma, cuando vemos algún dispositivo automático, pues vamos a poder encontrar que detrás de ese dispositivo pues está aplicado un software de inteligencia artificial. Ahora podemos encontrar que todas esas aplicaciones pues tienen una orientación. ¿Cuál es esa orientación? Pues vamos a tener tres aspectos fundamentales. Primero, la computación en un mundo abierto. Quiere decir que ya no solamente va a ser el computador, vamos a tener diferentes dispositivos, vamos a tener el computador en casa, el computador portátil, las tablets, los celulares, todos aquellos dispositivos que puedan tener una conexión a Internet, que puedan tener un software que permita que pues,
procesa información, así como un computador tiene un procesador, tiene una memoria RAM, tiene un disco duro, tiene una tarjeta gráfica, pues de igual forma un celular también tiene diferentes dispositivos que permiten que funcione correctamente. Lo mismo una tablet, lo mismo cualquier dispositivo que sea digital. Lo otro, pues va a ser la construcción de redes. Cuando ustedes entran a una página, pues siempre empieza el enlace siempre empieza con 3W, que significa World Wide Web, en donde, pues, lo que hace es generar una interactividad entre múltiples personas, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a que se provea un contenido. Y la idea es que esta construcción de redes, pues, cada vez sea más fácil, cada vez sea más dinámica, cada vez sea más interactiva con los usuarios, o sea, de tal forma que no se necesite ser un especialista para poder navegar en Internet, no se necesite ser eh, una persona que esté estudiando enfocado en ese tema para poder utilizar la Internet. No, mediante el uso de las TICs, que es las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues nos ofrece diferentes herramientas que facilitan la navegación por Internet, facilitan el uso de algunos software que me permita a mí procesar información de acuerdo a mis necesidades. Por ejemplo, si yo quiero utilizar un correo, pues ya va a ser de una forma más dinámica. Si yo necesito utilizar, montar una página en Internet, pues ya va a ser de una forma más dinámica. Eso nos permite a nosotros generar una conexión. ¿Mediante qué? Pues mediante redes. Y lo último, pues va a ser la fuente abierta, en donde podemos encontrar distribución de código fuente para aplicación de sistemas. Es decir, que yo pueda mirar, en el caso de los sistemas operativos, las bases de datos, los ambientes de desarrollo. Que si yo, por ejemplo, tengo una página de internet, pueda observar cómo es el código interno que tiene para poder procesar la información. Que si yo, por ejemplo, voy a entrar, por decir algo, a Facebook, yo pueda mirar su código fuente, pueda inspeccionar los elementos que tiene, de por qué el título está en tal parte, en la parte de arriba de la página, por qué, cómo hace para poder procesar la información que yo ingreso, que pueda ingresar el nombre de cualquier persona o el correo de cualquier persona, y me pueda validar esa información. Entonces, a eso es lo que llamamos fuente abierta. Y hacia eso está orientado el software, poder realizar cambios dentro de la tecnología. La idea es que pues, el software sea más dinámico y más interactivo para que más personas puedan utilizarlo y pues que lo puedan utilizar también de manera correcta. ¿Para qué? Para su comodidad, para poder tener más facilidades dentro de su vida diaria. Ahora, pues vamos a poder observar cuál es el modelo del flujo de un proceso, del proceso para un software. En la clase anterior vimos algunos aspectos, algunos ciclos de cómo es la fabricación del software. Pues aquí en este caso vamos a poder encontrar diferentes flujos para un proceso del software. ¿Cuáles son las etapas de ese proceso? Vamos a tener que es comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Cuando hablamos de comunicación, pues bueno, es mencionar qué es lo que se necesita, cuál es la necesidad del usuario y cuál es la necesidad del cliente. Cuando hablamos de planeación, pues ya va a ser correspondiente a, como su palabra lo indica, pues a planear, a determinar cuáles son los pasos, cuál es el algoritmo para poder satisfacer esas necesidades y poder cumplir con los objetivos propuestos. Luego está el modelado y la construcción, pues ya hace parte de todo el proceso de fabricación. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuál es la programación que se necesita? Todas las herramientas necesarias para poder modelar y construir el software. Y ya lo último, pues va a ser un despliegue en donde, pues, dependiendo de la cantidad de usuarios finales que vaya a tener, pues pueda, digamos, cada uno conocer cuáles son las funciones que va a cumplir ese software. Entonces, vamos a mirar diferentes modelos que me permiten a mí observar ese flujo de proceso. Tenemos un modelo que es de manera lineal,
Tenemos otro modelo que es de un flujo de proceso iterativo. Cuando hablamos de iterativo, quiere decir que hay etapas que se repiten. En el caso de la comunicación, por ejemplo, vemos aquí una flecha en donde hay un feedback, una retroalimentación entre la comunicación y la planeación, en donde el modelado entra en un proceso de evaluación, si se necesita hacer algunos cambios, si necesitan hacer algunos ajustes. Entonces, esos procesos, cuando hablamos de iteración, quiere decir que es algo que se va a repetir, algo que en algunas etapas requiere de una evaluación y en ese momento, pues lo que se hace es determinar si esa etapa cumple con el objetivo final o no. Si la cumple, excelente, pasamos a la siguiente. Si no la cumple, pues nos devolvemos un paso atrás y volvemos a empezar. ¿Hasta qué? Hasta que cumpla pues, la función propuesta en cada una de las etapas. A eso hace mención el proceso iterativo. Luego tenemos un proceso evolutivo que fue similar al primero que vimos, donde hay una comunicación, seguidamente está la planeación, luego seguido está el modelado, la construcción y el despliegue. Entonces, esto es similar al primero que vimos, en donde prácticamente es un ciclo, en donde es secuencial. O sea, para poder realizar una etapa, debo realizar otra anterior. Para poder realizar la planeación, pues primero hay que tener una comunicación. Para poder realizar un modelamiento y una construcción de un software, pues primero hay que realizar una planeación de qué es lo que se necesita, cuáles son los objetivos a cumplir, qué funciones va a tener ese software. Y ya cuando se hace una evaluación de todas esas etapas, pues al final puedo hacer el despliegue. Al final puedo mostrar el resultado en donde después de una evaluación, pues pueda decir si cumple con las funciones y si está con su correcto funcionamiento. Tenemos un flujo de proceso paralelo en donde es algo similar a un diagrama de flujo. Es decir, en un diagrama de flujo, pues podemos observar que las diferentes etapas pues cumplen un propósito, pero tiene que ser, digamos, con cierta dirección, por así decirlo. Es decir, que si cumple una función, pues va a pasar va a tener algún resultado. Si no cumple una función, pues va a tener otro resultado. Aquí pasa algo relativamente similar. Tenemos la comunicación, tenemos la planeación. Cuando se realiza la comunicación, se puede realizar un modelamiento. Cuando se tiene una planeación, también se puede utilizar el modelamiento. Cuando ya se hace un modelamiento o una propuesta, pues ya se puede realizar luego la construcción. Y ya después de haber realizado la construcción, pues se puede hacer el despliegue, que es el resultado final. Luego vamos a mirar cuáles son los diferentes modelos. Ya queda menos de un minuto. Voy a detener un momento la grabación y vuelvo a ingresar a la sesión. Bueno, continuando entonces con la clase. Vamos a encontrar ahora, ya después de haber visto lo de los modelos de flujo, otros tipos de modelos que vamos a encontrar en el proceso en software. El primero va a ser el modelo en cascada, en donde pues vamos a encontrar de nuevo las etapas que son comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue, y en cada uno pues vamos a tener unas funciones. En la comunicación pues va a ser el inicio del proyecto, hay que recabar los requerimientos, es decir, cuál va a ser la finalidad del software y qué se necesita para poderlo realizar. En la planeación pues va a estar la parte de la estimación, qué programación se requiere y el seguimiento del proyecto. Entonces, aquí es donde se determina qué lenguaje de programación se va a utilizar, qué tiempo de estimación va a tener o qué tiempo propuesto se va a emplear para el software. Y de qué manera se va a realizar el seguimiento para el correcto funcionamiento
del software. Luego vamos a tener la parte del modelado, en donde pues ya es la parte del análisis y el diseño de cómo se hace el software. En la construcción, pues ya habiendo realizado previamente la planeación y el modelamiento, pues ya se empieza a elaborar el código necesario para el software y las pruebas que se requieren para verificar su correcto funcionamiento. Ya para la etapa final, pues tenemos el despliegue, donde está la entrega, asistencia y retroalimentación. Es la parte de evaluación, en donde se verifica que el software funcione correctamente, cumpla con las necesidades que se establecieron desde la etapa de comunicación y se entregue al usuario final, haciendo una retroalimentación periódica, o sea, es decir, cada cierto tiempo se haga nuevamente una evaluación en donde se haga un mantenimiento preventivo o se haga un mantenimiento correctivo o de igual forma alguna actualización dependiendo de la necesidad que me esté solicitando el cliente. Tenemos otro modelo que es el modelo en B, en donde pues vamos a mirar diferentes direcciones en cada una de las etapas. Tenemos un modelado de requerimientos, tenemos un diseño de la arquitectura, un diseño de componentes, la generación del código, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas del sistema y pruebas de aceptación. Entonces, en cada una de estas etapas se requiere tener, no de forma secuencial, pero sí se requiere dependiente de otra. Es decir, en el caso del modelo de requerimientos, pues vamos a mirar la relación con las pruebas de aceptación, vamos a mirar la relación con las pruebas del sistema. Cuando se haga el diseño en la arquitectura, que es la parte de planeación, de igual forma, pues se va a relacionar con las pruebas del sistema, se va a relacionar con las pruebas de integración. Lo mismo en la parte del diseño de los componentes, que ya la construcción, pues vamos a relacionarlos con las pruebas de integración, las pruebas unitarias, y vamos a tener la generación del código, pues va a estar relacionado con las pruebas unitarias, es decir, las pruebas que se requieren para verificar su correcto funcionamiento. Todo esto pues hace parte del software ejecutable, es decir, que se puede tener de manera instalada o se puede tener de manera portátil. Hay software que son portátiles, es decir, simplemente es un archivo ejecutable que yo puedo guardar en una memoria y al momento de utilizarlo en cualquier dispositivo, sea un computador o sea algún otro, digamos un computador portátil, uno de mesa, cualquiera, él se puede ejecutar sin la necesidad de realizar ninguna instalación. Son más prácticos. Dependiendo de la necesidad del usuario, pues se pueden generar este tipo de software. Tenemos también el modelo incremental, en donde se relacionan dos variables, la funcionalidad y características del software y el calendario del proyecto. Es decir, qué tanto se demora, cuál va a ser la programación, cuál va a ser el pronóstico de la creación del software. Entonces, para eso, tiene diferentes etapas. Una comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Las mismas que estábamos viendo anteriormente. Solamente que pues se van a relacionar de manera incremental, teniendo en cuenta las funcionalidades y características que tiene el software y cuál va a ser el cronograma para la realización de este programa. Entonces hay un incremento secuencial, un incremento número 1, un incremento número 2, y así dependiendo del cronograma y dependiendo del cumplimiento de cada una de las etapas, pues se hace una cantidad n de incrementos. Eso depende de la complejidad que tenga la realización del software. Ahora vamos a tratar un tema adicional que no está postulado para la guía, pero que lo habíamos tratado en anteriores sesiones, y es el tema de los virus informáticos. Cuando hablamos la semana pasada, no, la anterior clase, sobre las características del software,
En algún momento alguna persona participó pues, haciendo mención a este tema. Entonces hay que tener en cuenta que dentro de la evaluación para el proceso de un software, pues hay que verificar que funcione bien, que cumpla con todos los objetivos propuestos. Y hay ocasiones en las que el software no funciona bien, no porque no se haya elaborado bien el código, no porque no se haya realizado correctamente cada una de las etapas del, del proceso de creación, sino que pues hay factores externos, como en este caso los virus informáticos. Por eso también hay que tener en cuenta que el computador pues esté en su correcto funcionamiento antes de implementar un software. Entonces, para esto, pues vamos a poder observar cuáles son los diferentes virus que podemos encontrar. El primero es el llamado gusano, en donde vamos a poder observar que está creado con la capacidad de replicarse entre ordenadores. Es decir, tiene una facilidad de poder duplicarse en diferentes dispositivos. Entonces, ¿qué características tiene? A menudo causa errores en la red, es decir, causa o realiza alguna intervención en la conexión a Internet como consecuencia de un uso normal del ancho de banda. Entonces, quiere decir que si yo tengo determinado servicio y pues tengo un virus como este, me puede afectar la conexión a Internet. Y no necesariamente el modem esté defectuoso, no necesariamente el router esté mal, o no necesariamente los repetidores no estén funcionando, sino que este software afecta la conexión a Internet, más que el ordenador en sí o más que algún archivo que tenga el ordenador. El siguiente es el adware, que es denominado como un software con publicidad. Cuando entramos a diferentes páginas de Internet, en algunas ocasiones vamos a poder observar que esas páginas contienen anuncios publicitarios. Que usted es el feliz ganador número 1.000.000 y le vamos a regalar un iPhone 12. Publicidad como esa o publicidad cualquiera en donde incentivan a la gente a poder ingresar a ese enlace con algo llamativo como que se ganó un premio o como que genere algo que pueda persuadir a las personas. Entonces, los creadores de este virus incluyen anuncios o ayudan a distribuir otro software para ganar dinero. Esa es la manera en la que pues, las personas puedan ingresar a este anuncio. Dice, dándome clic, vamos a dar cierta cantidad de dinero. Entonces, claro, la gente cae y ahí ya está insertado el software de virus en ese ordenador. Y no solamente está en los ordenadores, puede estar en las computadoras y puede estar también en dispositivos móviles. Entonces, toca tener mucha atención y cuidado en aceptar este tipo de anuncios. Hay complementos o extensiones en los navegadores web, en el caso de Google Chrome, Mozilla, Opera, que tienen adblocks. Adblocks son complementos que evitan que se generen estos anuncios en las páginas web. Porque hay páginas web pues, que son de sitios no oficiales, sino que una empresa en particular o un usuario en particular la quiera crear y lamentablemente pues son de fácil acceso para que un tercero o la misma persona, si lo quiere, eh, me genere este tipo de virus. El siguiente es el spyware, que pues como su prefijo lo menciona, spy pues quiere decir espía en inglés. Entonces se especializa en buscar la información del computador, roba información que tengamos en el ordenador. ¿Cómo roba esa información? Pues haciéndole un seguimiento a los movimientos que tenga el usuario en Internet, qué hábitos tiene en navegación de Internet, qué páginas son las que frecuenta, cuáles son las contraseñas que utiliza, si yo realizo alguna transacción bancaria o algún proceso financiero en Internet utilizando credenciales, que si yo quiero eh, pagar algo, pagar algo por Internet, utilizando mi tarjeta de crédito, coloco el número en la tarjeta, coloco el número en la clave. Entonces, estos virus reciben toda esa información, buscan y almacenan toda esa información y
pues la retribuyen o la retroalimentan a un tercero que pueda utilizar de una manera indebida pues toda esta información robada. Por eso es importante que todas las transacciones o todos los procesos que uno vaya a utilizar, pues no dejar uno guardado las contraseñas, no dejar guardado información personal, porque este tipo de virus pueden acceder fácilmente a esa información. El siguiente es el ransomware, en donde se amenaza con publicar datos de la persona. ¿Cómo se accede a esa información? Pues cuando el virus se incrusta en el ordenador, hace que la persona que lo está ejecutando pueda amenazar a la otra persona. Es decir, yo puedo robar información sensible, puede ser fotos, pueden ser videos, puede ser, llámese la información, digamos, sensible que uno pueda tener en su ordenador. Entonces, me genera algún anuncio como que voy a publicar esto, voy a hacer esto, y pues se genera una clase de extorsión, ¿sí? Por eso es que este tipo de virus se llama ransomware, que me traduce secuestro de datos. El siguiente, pues como lo podemos ver en la imagen, se llama botnet, en donde este virus se genera en los diferentes ordenadores de Internet. Vamos a poder mirar que en la imagen hay diferentes dispositivos, ¿sí? Puede ser tablets, puede ser computadores, pueden ser celulares, y lo que hace es infectar algún ordenador. Y al infectar un ordenador, pues pueden infectar toda una red de dispositivos. Entonces, una persona que sea un ciberdelincuente puede enviar una cantidad masiva de correos. Nosotros cuando revisamos el correo electrónico, nosotros tenemos una casilla que se llama spam. Ese spam se supone que es en donde se almacenan los correos que no son deseados. Es decir, si me llegó un correo que necesitan que dé un dinero para salvar a una persona en especial, una persona X, o un anuncio en donde digan, eres el feliz ganador de un computador con tales referencias porque eres nuestro cliente número 1, o eres nuestro cliente número 1.000.000. Entonces, todos esos tipos de anuncios, todo ese tipo de correos, pues generan atracción en algunas personas, que pues dependiendo de su ingenuidad, pues pueden acceder y abrirlo. Y solamente con abrirlo ya genera eh, el virus, ya se infecta el ordenador. Entonces, cuando eso sucede, las personas que crearon ese virus, pues pueden realizar toda una red y hacer que todos los dispositivos conectados a esa red eh, tengan la transmisión de ese virus, sea un celular, sea una tablet, sea un computador de mesa, sea un computador portátil. Y por eso, pues, en la imagen vemos que hay un ordenador central, un servidor, en donde, pues, es el que me genera el virus, y todos los demás dispositivos en donde se accede a ese correo, pues, van a quedar infectados. El siguiente es el rootkit, en donde vamos a poder ver que este virus, más que afectar la documentación, más que afectar los archivos o información sensible que uno tenga, lo que hace es que emplea todos los recursos del computador, del equipo, para el envío de spam. ¿Cómo se detecta este virus? Realmente es muy difícil. ¿Por qué? Porque se camufla en el sistema operativo. Algunas veces, si alguno de ustedes de pronto en algún momento han buscado los archivos que hay, por ejemplo, en archivos de programas, o cuando instalan un programa y verifican la carpeta de instalación, hay algunos documentos o algunas extensiones que uno no relaciona con el programa. Entonces, en algunas ocasiones, este virus lo que hace es que se camufla dentro de esas carpetas, se camufla dentro del sistema operativo. Es por eso que no es tan fácil de detectar. Y se requiere de un antivirus de alta gama para poder eliminarlo. Porque pues
lo que va a suceder es que pues me va a afectar todos los archivos que yo tenga en la carpeta en donde se esté escondiendo. Este es un virus muy clásico, es el troyano. De pronto más de uno lo ha escuchado en algún momento. No es de gravedad, pero por ejemplo en alguna época cuando alguno de pronto utilizó algún programa como Ares, en donde uno puede descargar música, uno puede descargar videos, el computador fácilmente podía tener muchos virus de estos. ¿Por qué? Porque como ese programa era en línea y uno podía subir y descargar cualquier tipo de archivo multimedia, llámese foto, video o audio, pues era muy fácil que otra persona tuviera el computador lleno de estos virus. Entonces, vemos que se camufla como un software legítimo, es decir, se puede camuflar como algo que sea oficial de alguna página o también como algún complemento o alguna extensión. Entonces, el detalle con este virus es que tiene la capacidad de eliminar archivos. Es decir, si yo tengo guardada alguna información en una carpeta, por ejemplo, información del instituto o información personal, y tengo un virus de estos, ese virus me puede borrar toda esa información. Entonces, es algo muy, digamos, es de baja gama el virus, pero tiene el detalle de que puede borrar archivos. Entonces, puede ser también delicado en ese sentido. Adicional a eso, puede bloquear cuentas, puede modificar contraseñas y pues la característica más común es que ralentiza el rendimiento del equipo, es decir, pone mucho más lento el computador. Si uno tiene el computador muy lento, también puede ser por causa de virus, no necesariamente es por la falta de optimización del hardware, llámese disco duro, llámese memoria RAM, llámese tarjeta gráfica, sino que también pues estos virus impiden el correcto funcionamiento a la hora del rendimiento del equipo. Ahora vemos que hay algunos virus que no solamente se manifiestan de manera virtual, sino que también se manifiestan de manera física, es decir, me afectan partes del hardware que yo tengo en mi ordenador. En este caso, pues hay virus que se alojan en la memoria RAM y se activan cuando el sistema operativo arranca. En algún momento, pues habrán visto que cuando uno enciende un computador, sea portátil o sea de mesa, uno de los recursos que tiene para el encendido es la memoria RAM. Entonces, cuando se tiene un virus en este hardware, pues va a pasar de que se va a activar al momento del arranque del computador. Para este caso, la eliminación es sencillamente cambiar de recurso, es decir, cambiar la memoria RAM para que deje de estar afectando el sistema de arranque que tiene el ordenador. Luego tenemos los virus de sobreescritura, que son aquellos virus que me invaden los ficheros que yo tengo en el sistema. ¿Cuáles son los ficheros? Por ejemplo, cuando alguna vez, de pronto en algún momento alguna persona ha visto que cuando pasa fotos al computador o pasa videos, hay algunos archivos que no se pueden abrir, sea una extensión PNG, JPG o sea un archivo MP4, sea el archivo que sea, en algunas ocasiones, pues este virus de sobreescritura lo que hace es que me impide abrir el documento, no abrir el archivo, porque cambia el fichero. Cambia el fichero original y pues ya cuando este fichero se cambia, pues ya no se puede abrir el archivo. Y esto hace pues que se vuelva inservible. Entonces, el objetivo de este virus de sobreescritura es impedir que se vuelvan a utilizar los diferentes archivos. Así uno le cambia la extensión nuevamente, ya deja de ser utilizable ese archivo. Entonces, también pasa mucho con todos los archivos multimedia. Pasa con las fotos, pasa con los audios, pasa con los videos. Pasa en mayor frecuencia con los archivos multimedia que con los archivos que sean, por ejemplo, documentos, hojas de cálculo, diapositivas. Pasa más con archivos que son multimedia. Por último, tenemos los macrovirus.
son aquellos virus que podemos encontrar en correos electrónicos. Lo mismo, tengan mucho cuidado con aquellos correos que sean publicidad o que sean de páginas no oficiales. ¿Por qué? Porque al momento de abrirlos, así no generen un impacto visual en el momento. O sea, yo abro el correo y veo que nada pasa. No necesariamente no quiere decir que nada pase, realmente sí está pasando. Y es que mediante estos mensajes de correo electrónico podemos encontrar este virus y me va a afectar todos los archivos en el caso del Office. Por ejemplo, los que tienen extensión .doc, .xls, que son las hojas de Excel, los que sean de PowerPoint, los que sean de todas las herramientas que nos ofrece el Microsoft Office. Y pues de esa forma, pues también puede ser sensible porque puede afectar algunos archivos que para uno mismo pues sean considerados importantes. Por eso la idea es evitar mirar publicidad por internet, evitar eh, abrir correos no deseados, evitar tener la costumbre de abrir todos los correos porque pues pueden almacenar esta clase de información no deseada. Y para eso también los correos electrónicos ofrecen una herramienta muy buena que son los filtros. Es decir, si yo ya reconozco un correo que sé que va a ser un virus por la información que contiene, puedo tener un filtro en el cual apenas yo reciba ese correo, por la dirección del correo, lo elimine automáticamente. Entonces es una herramienta es muy buena y fundamental para que un ordenador pues evite tener esta clase de virus. Muy bien, entonces teniendo en cuenta pues el repaso de los temas de hoy, que son los diferentes dominios que tienen las aplicaciones del software, los diferentes modelados, los diferentes métodos y el tema adicional que es los virus, eh, pues ya que no se pudo realizar la clase, una actividad de clase, que va a ser investigar cuáles son los antivirus más recomendados para cada una de las clases de virus. Es decir, para los virus que acabamos de observar, todas las clasificaciones que vimos, que fue de tipo gusano, que fue el adware, que fue el spyware, que el ransomware, el botnet, el rootkit y los troyanos. Y bueno, en el caso de la memoria RAM, pues ya sabemos que la solución es dejarlo de usar y cambiar de hardware. Los virus de sobreescritura y los macrovirus, cada uno pues obviamente tiene una especialidad. En el caso, por ejemplo, de los del adware, les mencioné que hay navegadores web que tienen complementos o extensiones que me evitan la publicidad en las páginas de internet. ¿Por qué? Porque cuando entramos a páginas no oficiales, pues pasa mucho de que uno entra a publicidad. En algún momento incluso uno por dar clic a alguna opción de la página, si sale algún anuncio y uno entra y le da clic al anuncio, ya automáticamente uno tiene el virus en el ordenador. Entonces, también es importante que las extensiones y complementos de los navegadores web eh, se instalen con la finalidad de evitar anuncios publicitarios en Internet. Entonces, bueno, una actividad de clase va a ser investigar cuáles son los antivirus o los software antivirus. Primero, la primera etapa era investigar cuáles son los software o antivirus que son de licencia libre y cuáles son los de licencia paga, si existe alguno de licencia libre, y cuáles son los que sean de licencia paga, los más utilizados, y cuál es más recomendable para cada uno de estos virus que vimos acá. Cada uno de estos, ¿qué antivirus es el más recomendable? Ahora vamos a mirar cuál es el taller que era para esta semana. Un momento. El taller correspondiente a esta semana es el siguiente.
muy sencillo. Tienen la misma modalidad del anterior. Entonces vamos a tener el taller evaluativo número 3, donde tenemos los dominios aplicación y modelado de software. Con los indicadores de desempeño, que son conocer los dominios del software, identificar los diferentes modelados de los métodos de ingeniería de software, y pues todo esto nos da el objetivo de pues, adquirir los conocimientos básicos sobre ingeniería de software. Recordarles que dentro de las indicaciones pues está el estudio independiente del tema y pues que cualquier duda pues será solucionada vía WhatsApp. Entonces la actividad es la siguiente. Teniendo en cuenta las bases consultadas en internet y la explicación realizada en clase, respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuántos dominios existen de un software? Y menciónenlos. Recordemos que son las categorías que podemos encontrar de las diferentes clases de software. Luego mencionen cuáles son los software de redes más utilizados. Cuando mencionamos una de las categorías, mencionamos el software de redes, que es orientado hacia las telecomunicaciones. Entonces, ¿cuáles son los software que más se utilizan para ese sector? Mencione los software que tienen la misma utilidad y finalidad que en Microsoft Office. Como les mencioné, pues el Office es un software que es del sistema operativo de Windows. Pero no solamente existe el sistema operativo Windows, existe Linux, existe Mac, existe Ubuntu, existen diferentes sistemas operativos y cada uno tiene un software paralelo o similar al Microsoft Office. Entonces, van a mencionar cuáles son esos software. Lo siguiente es en qué se diferencian esos software con Microsoft Office. Por ejemplo, puede ser que sea de licencia libre, que no tenga necesidad de pagar licencia, porque pues recordemos que Windows es un sistema operativo que requiere una licencia, requiere una activación, y pues eso genera un costo. Entonces, verifiquen cuáles software eh, tienen los otros sistemas operativos y qué diferencias tiene con el caso de Microsoft Office. Siguiente pregunta, mencione cuáles software son aplicados a la ciencia. ¿Cuáles software aplicados a la ciencia existen? Al menos 5. Yo les mencioné uno, que fue Proteus, en donde es un software orientado hacia electricidad y electrónica, donde se pueden realizar esquemas y simulaciones de circuitos eléctricos, de circuitos electrónicos, de dispositivos eléctricos y electrónicos también. Y pues van a mencionar que sean similares, orientados hacia la ciencia. Puede ser, no sé, hacia construcción o hacia planos, realizar planos o cualquier cosa que sea relacionada con ciencia. Por ejemplo, que sea también sobre medicina o sobre el sector de la salud. Todo lo que sea relacionado a la ciencia, al menos unos 5 software. Lo siguiente es mencionar qué dispositivos de uso común tienen software incrustado. Cuando vimos la parte de software incrustado, pues mencionamos algunos elementos como cajeros, eh, las neveras, lavadoras, todos los dispositivos que ahora son smart, los televisores también, por ejemplo, que hay algunos, los televisores que son smart, ahora podemos utilizar aplicaciones como Netflix, Amazon, podemos incluso entrar a navegar en Internet. Entonces, ¿qué software van a tener estos dispositivos? Entonces, ¿qué dispositivos de uso común tienen ese software? ¿En dónde podemos encontrar ese software? Mencionamos neveras, lavadoras, televisores, todos los que ustedes tengan en su casa o que sepan que son de uso cotidiano, los pueden mencionar. Y bueno, los siguientes son preguntas de verdadero y falso, donde decimos, los software incrustados se pueden utilizar en dispositivos análogos. Recordemos que cuando hablamos de un dispositivo análogo, es un dispositivo que no tiene ninguna conexión digital, no tiene ningún uso virtual. Por ejemplo, los relojes son dispositivos que son de uso mecánico. Vemos la diferencia entre un reloj
que es mecánico a un reloj que es digital. Entonces, recordemos que los diferentes dispositivos que tenemos a nuestro alrededor en nuestra cotidianidad van a tener, eh, van a tener un software incrustado. Permítame un momento. Continuando con la explicación del taller, entonces en la sección de verdadero y falso, pues vamos a poder encontrar diferentes enunciados y pues mencionamos que los software incrustados se pueden utilizar en dispositivos análogos. Entonces, por ejemplo, les mencionaba el caso del reloj. Hay un reloj que es un dispositivo mecánico y también existen existen relojes que son digitales. Entonces, no solamente está ese reloj digital que nos da la hora, sino que también están los relojes que son de tipo smart, que tienen tecnología smart, donde podemos recibir notificaciones de redes sociales, podemos recibir llamadas, podemos incluso utilizar una cámara para hacer videollamadas o simplemente enviar algún video. Entonces, es verificar si todos los dispositivos análogos pueden tener un software incrustado. Lo siguiente es verificar si existe una interacción entre un software y un hardware. ¿Realmente existe una interacción entre lo digital y lo físico? El siguiente enunciado es, el software tiene como finalidad realizar tareas en tiempo real. Todos los software que utilizamos son programas que cumplen una función en tiempo real o no. Cuando hablamos de tiempo real, es algo que se necesita ejecutar al momento que lo estoy usando. O si es un programa que tiene la finalidad de utilizarse con algún objetivo a un periodo determinado de tiempo. El siguiente enunciado es si los software de inteligencia artificial tienen reconocimiento de voz e imágenes. Recordemos que estos software pues ya son de un valor más avanzado y pues tiene algunas características puntuales que mencioné en las diapositivas. Y lo último es que si la creación de código hace parte de la construcción del software. Dentro de los modelamientos que vimos, dentro de los métodos que vimos, una de las etapas es precisamente la de la construcción. Es verificar si dentro de la etapa de construcción se realiza la creación del código del software. Y eso es todo. Entonces, cualquier duda, inquietud o comentario, pues vía WhatsApp o con el correo, eh, estaré atento a cualquier inquietud que tenga. Bueno, siendo eso la clase de hoy, muchas gracias a todos por su atención y estaré atento a cualquier comentario.